Hola a todos, ¿cómo están? Tanto tiempo, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio con el módulo número 5, lo que corresponde a enfermedad metabólica, de acuerdo al cronograma modular que tenemos en esta capacitación. Podemos empezar hablando básicamente de una instancia introductoria respecto a lo que es energía de los sistemas biológicos, porque de acuerdo al entendimiento de lo que es los sistemas energéticos, a lo que es la termodinámica, a lo que es las enzimas, nosotros vamos a poder entender luego las alteraciones o modificaciones que va a tener el cuerpo y que es contraproducente, lo cual es denominado enfermedad metabólica. Pero vamos a iniciar con esto, hablando de lo que es la energía de los sistemas biológicos. Es muy sabido que la energía es esencial para todos los procesos realizados por los seres vivos. Sin energía no existiría el crecimiento, reparación y mantenimiento celular. Todas las células utilizan la energía de su entorno para crecer, fabricar nuevas partes y reproducirse. Los animales deben importar esta energía desde los enlaces químicos mediante la ingesta de biomoléculas de plantas u otros animales. En la primera característica que tenemos es que la energía se puede utilizar para el trabajo, o sea, se puede utilizar para realizar un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo va a ser? Químico, cuando es la formación y ruptura de enlaces químicos, permitiendo a células y organismos crecer, por ejemplo. Otro tipo de trabajo es el de transporte, donde se permite a la célula mover iones, moléculas y partículas a través de la membrana celular. Y el tercer tipo de trabajo es el mecánico, que es el utilizado para producir movimiento. Una segunda característica es que la energía se presenta de dos formas. La primera es la cinética, que es la energía propia del movimiento, y la segunda es la potencial, que esta es almacenada. Rápidamente nosotros podríamos tener en cuenta de que la potencial puede transformarse en cinética, es decir, que la almacenada puede transformarse en energía del movimiento. Pero esta no llega a cumplir el 100% de eficiencia, se pierde bastante en este proceso a través del calor. La tercera característica que tenemos es que la energía puede convertirse de una forma a otra. Precisamente lo que yo hablaba recién de potencial a cinética es una de las características que está acá con el ejemplo, pero nosotros también encontramos que la termodinámica es el estudio del uso de esta energía. Y encontramos dos leyes propias de la termodinámica. La primera es la ley de la conservación de la energía y la segunda es la ley de los procesos naturales espontáneos que migran de un estado de orden al desorden, y esto es conocido como entropía. Continuamos con reacciones químicas. Los organismos vivos se caracterizan por la capacidad de extraer energía del ambiente y utilizarla para mantener los procesos vitales, funciones básicas del organismo. El estudio del flujo de energía a través de los sistemas biológicos se conoce como bioenergía. Y acá nosotros también vamos a encontrar algunas características. Por ejemplo, la primera es que la energía se transfiere entre las moléculas durante las reacciones químicas estamos hablando. Y lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, donde una sustancia se vuelve una totalmente diferente. Por ejemplo, la sustancia A más B, que tienden a ser llamadas reactantes, se desaparecen en el proceso y crean y aparecen productos que serían C y D, que son sustancias diferentes a las anteriores. Otra característica es que la energía de activación pone en marcha las reacciones, lo cual es denominado un empujón, donde el aporte inicial que se requiere para ubicar a las reactantes en una posición que les permita reaccionar unas con otras, desencadenar reacciones. Entonces se van a activar de acuerdo a la ubicación y el primer empuje para promover esta cadena. La tercera característica es que la energía se almacena o se libera durante las reacciones. Estas reacciones pueden ser endergónicas, donde se retienen grandes cantidades de energía, y exergónicas, donde la reacción propia libera la energía. Continuamos con las enzimas, que son proteínas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. O sea, pueden ir más lento o pueden ir más rápido de acuerdo a las necesidades y la cantidad de enzimas. Estas moléculas enzimáticas son catalizadores biológicos y su terminación es enasa. Eso lo tienen que haber leído en alguna nomenclatura de fisiología o de nutrición.
Sin la presencia de las enzimas, las reacciones químicas dentro de la célula serían tan lentas que no podrían vivir. Entonces, muy importante el trabajo de las enzimas en el funcionamiento propio y los requerimientos esenciales de las reacciones químicas. En este sentido encontramos diferentes características. La primera es que las enzimas participan en las interacciones típicas entre proteínas y se denominan isoenzimas, que son las que catalizan la misma reacción pero bajo diferentes condiciones o tejidos. Las enzimas pueden ser activadas, inactivadas o moduladas, y acá es donde encontramos a las coenzimas, que actúan como receptores y transportadores de átomos, vitaminas, y generalmente son los precursores de estas. Las vitaminas son las precursores del funcionamiento de las coenzimas. Y la tercera característica es que las velocidades de las reacciones son variables, y esto es debido a diversos factores, por ejemplo, cambios en la temperatura, cambios en la cantidad de enzima presente o de la concentración de los sustratos. Continuamos con el metabolismo. En este sentido, nosotros vamos a empezar explicando que son todas las reacciones químicas que ocurren en un organismo. Ya acá tiene un nivel más generalizador, más homogéneo, ya no estamos viendo las reacciones químicas de forma individual y específica, sino más bien el conjunto de reacciones químicas que funcionan dentro del organismo, que ocurren dentro del organismo, y más precisamente dentro de la célula, como nos está explicando la introducción. Estas reacciones proponen tres tipos de cosas: extraer energía de los nutrientes. Ya saben que nosotros adquirimos energía a través de los enlaces químicos de las biomoléculas, y en este sentido las biomoléculas son las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, en las unidades de medida mucho más mayores. Se pueden ir desglosando y podemos encontrar las unidades específicas de cada uno de estos nutrientes. Por dar un ejemplo, en el caso de las proteínas sabemos que son los aminoácidos. La segunda característica es que utilizan energía para el trabajo, y la tercera es que almacenan para que pueda ser utilizada más tarde. Ahora, si entendemos esta especificidad de las reacciones, podemos determinar dos tipos de metabolismo. Uno que es anabólico, quiere decir que es caracterizada por la síntesis de moléculas complejas a partir de las moléculas más simples. ¿Bien? Es la creación que va de una molécula simple a una compleja, y esa creación requiere energía, que es el ATP. Y por el otro lado tenemos la catabólica, que este metabolismo parte de una molécula compleja, se desprende, se forman moléculas mucho más simples o no tan complejas, y se libera la energía que las mantenía a través de los enlaces unidos. Si vamos por las anabólicas, las reacciones que utilizan energía y producen la síntesis de moléculas grandes. La energía liberada se mide en kilocaloría, es una unidad de medida, es decir, la energía necesaria para elevar en 1 grado 1 litro de agua. Vamos a la parte catabólica, son las reacciones que producen energía a través de la degradación de moléculas grandes o complejas. Las enzimas son proteínas que regulan la velocidad de las reacciones químicas, eso ya lo sabíamos. Algunas crean estructuras, otras desintegran estructuras. Continuamos con el metabolismo de las grasas, proteínas y hidratos de carbono. Voy a pasar un poco más rápido esto ya es fisiología, donde nosotros vamos a encontrar los macronutrientes. Por un lado las proteínas con sus unidades medidas, que son los aminoácidos. Por otro lado los triglicéridos con sus unidades medidas, que por un lado encontramos el glicerol y por otro lado los ácidos grasos libres. Y en el último escalón, en realidad el más importante, porque mucho del trabajo que vamos a ver en enfermedad metabólica tiene que ver con la glucosa, que puede encontrarse en el glucógeno, que es un polímero donde se va a conjugar la glucosa y a acumularse, pero van a ver la interacción que existe entre cada macronutriente con los diferentes sistemas energéticos y las sustancias que se van forjando a través de la síntesis o del rompimiento de estas moléculas complejas que hablábamos recién. Estas vías metabólicas son similares a las rutas de un mapa detallado, demostrando las conexiones entre ciudades, por ejemplo. Cada célula regula el flujo de moléculas a través de ella, mediante la concentración de las enzimas, mediante la producción de los moduladores, mediante la utilización de dos enzimas diferentes, mediante el aislamiento de enzimas y mediante el mantenimiento de una relación óptima entre ATP y ADP. Vamos por parte. El ATP, adenosina trifosfato, y el ADP, adenosina difosfato, van a encontrar un balance energético porque son funcionales a la producción de energía y a la obtención de ella para
que los sistemas funcionen, entonces hablamos que cuando los niveles de ATP son altos, cae la producción de ATP. Pero cuando los niveles de ATP son bajos dentro de la célula envía sustratos para sintetizar más ATP. Tiene que haber un balance, un equilibrio óptimo de la correlación de ATP de acuerdo a los requerimientos de ese momento. Si nosotros seguíamos, teniendo en cuenta el ejemplo anterior de los macronutrientes, encontramos una vía metabólica que permite la obtención de una unidad específica dentro de cada macronutriente. Por ejemplo, los hidratos de carbono, a través de la glucólisis, me permiten obtener glucosa. Los lípidos, a través de la lipólisis, me permiten obtener ácido graso y glicerol. Las proteínas, a través de la proteólisis, me permiten obtener aminoácidos. Y en este sentido, nosotros vamos a tener que dentro de esas vías metabólicas incide muchísimo el consumo de agua dentro de la célula y a través de estas vías metabólicas se produce un desecho, que es el dióxido de carbono, que debe ser eliminado por parte de la célula. Cuando nosotros tenemos ejercicio, que es la actividad que más consume energía, y a la faltante de ella es la causante de cansancio muscular en las sesiones, los hidratos de carbono son el combustible favorito del músculo esquelético. Entonces van a ver esto siendo más específico con la glucosa, que la glucosa es uno de los intermediarios metabólicos clave, es eficiente para fabricar ATP. Cuando entendemos esto es porque el que propone en el sistema aeróbico la fabricación de ATP y utiliza de combustible la glucosa me puede forjar de 32 ATP, bien, es un número bastante grande a comparación de los otros sistemas energéticos, que ya lo vamos a ver. En el caso de agotar sus depósitos, pueden crearse nuevas moléculas de glucosa a través del glicerol y de los aminoácidos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que se pueden agotar estos depósitos, tenemos que ser significativos en el entendimiento de que en el músculo es el lugar donde mayormente se almacena la glucosa o el glucógeno. En este caso, en segundo lugar sería en el hígado, en tercer lugar sería en sangre. Ahora, en el hígado, la regulación de la glucemia, principalmente en estados de hipoglucemia, su estado depende de los niveles de glucosa. Y en el músculo depende de la masa muscular, por eso es importante tener un buen número o un buen nivel de porcentaje en masa muscular y el nivel de entrenabilidad. Es de uso exclusivo del tejido muscular por acción enzimática. Su utilización depende de las variables del entrenamiento, o sea, de lo que se esté entrenando en ese momento. Pero si estamos hablando de que el depósito es mayoritario es en el músculo, es importante entrenamiento de fuerza. El glucógeno es un polímero de glucosa, es la principal molécula de almacenamiento de los mamíferos. Su degradación para la creación de glucosa se denomina glucogenólisis. Continuamos con los sistemas energéticos. Es la vía metabólica por la cual el músculo va a obtener energía, o sea, más ATP, para contraerse. Existen 3 sistemas energéticos y ya sabemos que funcionan los 3 en todo momento, de forma paralela, no alternada, pero sin embargo la participación de uno o de 2 siempre es mayor respecto a los demás. La vía energética de los fosfágenos, que era antes la ATP, PC, es la hidrólisis de la fosfocreatina o PCR. En segundo lugar encontramos la glucólisis, que es la vía anaeróbica, y la fosforilación oxidativa como vía aeróbica. Acá en este cuadro muy básico podemos ver que de acuerdo a la intensidad del trabajo en ejercicio físico va a estar en forma primordial la participación de uno respecto a los demás. A medida que la intensidad baja por el volumen, por el aumento del volumen, va a ir cambiando la participación de cada uno de los sistemas energéticos. En capacidad aeróbica son trabajos con presencia de oxígeno, de intensidad media o baja y de duración medio o larga. Eso ya lo sabemos. Y si hablamos de capacidad anaeróbica, son trabajos sin tanta presencia de oxígeno, intensidad alta o máxima y de duración corta. Y acá abajo van a encontrar un cuadro donde se resumen las capacidades, los subproductos, o sea, los metabolitos de desecho, como se los llamaba antiguamente, pero ya van a ver que no están así, el combustible, bien, de los sistemas energéticos, la duración en tiempo y la capacidad, hasta dónde puede llegar y la potencia máxima de dónde se repercute cada sistema energético.
La producción de ATP, básicamente las vías catabólicas, o sea, el rompimiento de moléculas complejas a la creación de una más simple, son las que liberan ATP, son las que extraen energía de las biomoléculas y la transfieren al ATP. Bueno, acá lo que nosotros encontramos, bien, es la glucólisis, que se convierte, bueno, en primera parte lo vamos a dividir a todo el proceso de reacciones químicas en tres. La primera parte de la glucólisis, de la glucosa, atravesando por vía anaeróbica los procesos químicos y el rompimiento o agregación de enzimas, vamos a encontrar que la glucólisis se convierte en glucosa y el glucógeno en piruvato. En la segunda parte, en el ácido pirúvico, donde el metabolismo anaeróbico se convierte el piruvato en lactato. Esta va a ser el desencadenante o la cadena de las reacciones químicas. Y en tercer lugar, en el ciclo de Krebs o óxido cítrico, donde el piruvato ingresa al ciclo de ácido cítrico en el metabolismo aeróbico. Por una parte, nosotros esto ya lo tenemos muy en cuenta para la producción de ATP y de cómo van atravesando desencadenantes químicos, como se pueden observar aquí, pero encontramos por un lado, como yo les mencionaba acá, que el subproducto, o sea, no es el producto principal, el producto principal se llama coproducto. El subproducto, que es un producto de desecho, un residuo, antiguamente el lactato era mala palabra, nosotros ya sabemos que el lactato puede ser reutilizado, puede ser reciclado a través del ciclo de Cori para volver a crear glucosa. Por ejemplo, en este caso, el proceso de transporte de lactato desde las células están experimentando un metabolismo anaeróbico hasta el hígado, donde se utiliza para devolver glucosa a las células. Es decir, que en este sentido, cuando pasa el lactato a través de la sangre, el torrente sanguíneo y va al hígado, se une al piruvato, crea la molécula de glucosa y vuelve a la fibra muscular que está necesitando. El metabolismo y el balance de energía. El cerebro es el que controla la ingesta de alimentos y encontramos dos hormonas. La primera es la leptina, que es el que produce la saciedad, es decir, la modulación de la sensación de hambre. Y por otro lado encontramos el neuropéptido Y, que es este que se encuentra aquí, en el cual estimula la ingesta de alimentos. Bien, estas hormonas son clave para el balance de energía porque están consumiendo o inhibiendo los alimentos. Hablo de la ingesta en realidad. El balance de energía es el uso de la energía, se refleja en el consumo de oxígeno de una persona. O sea, tiene una relación directa, energía con consumo de oxígeno. Ya sabemos que la energía se almacena en grasas y en glucógeno. Ahora bien, estos son los compartimentos de almacenamiento que existen de estos dos tipos de macronutrientes. ¿De qué va a depender este balance de energía? De acuerdo al consumo de oxígeno de la persona. Y asimismo ese consumo de oxígeno o ese VO2 de la persona depende de variables propias del sujeto, como la edad y el sexo, la cantidad de masa magra, el nivel de actividad, la dieta, las hormonas y la genética. El metabolismo en sí, donde las hormonas controlan las vías metabólicas al modificar la actividad enzimática, va a categorizarse en dos consecuencias o en dos parámetros grandes. El primero es que el metabolismo anabólico domina en el estado postprandial. ¿Cuál es ese? Después de la comida. O sea, el metabolismo anabólico domina después de haber consumido alimento. Y lo primero que encontramos es que los hidratos de carbono son los que proporcionan mayor energía. Lo segundo es que se forman nuevas proteínas a partir de los aminoácidos consumidos. Y en tercer lugar, que las grasas se almacenan en forma de energía, o almacenan energía. Y la segunda es que el metabolismo catabólico domina en el estado de ayuno. El estado de ayuno es cuando hay un tiempo significativo sin ingerir alimentos. Y por un lado encontramos que el hígado es la fuente primaria de producción de glucosa, de ahí la va obteniendo. El glucógeno del músculo esquelético puede ser convertido en glucosa, tiene de dónde sacar, ya hablamos que el principal depósito de glucosa o de glucógeno, de glucosa es a través del glucógeno que existe en el músculo. La tercera variable es que el tejido adiposo degrada sus depósitos de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Ya sabemos que puede transformarse, puede crearse glucosa a través de otros sustratos de los macronutrientes. Y encontramos la beta-oxidación y los cuerpos cetónicos. La beta-oxidación es la oxidación de los ácidos grasos
y los cuerpos cetónicos son combustibles alternativos para que el cuerpo fabrique a falta de glucosa para mantener el trabajo propio del cuerpo y suministra energía al cerebro en primera instancia, después a los músculos y después al hígado. Continuamos con el control homeostático del metabolismo. El sistema endocrino tiene la responsabilidad principal de la regulación metabólica influenciado por el sistema nervioso. Las relaciones de un momento a otro dependen fundamentalmente de las relaciones entre insulina y glucagón, que ya abordaremos eso. Estas últimas son dos hormonas secretadas por células endocrinas del páncreas. Encontramos el páncreas secreta insulina y glucagón. La relación insulina-glucagón regula el metabolismo y la insulina es la hormona dominante en el estado postprandial. Encontramos las características de cada una de ellas respecto al porcentaje de células dentro del páncreas y de cuáles secretan insulina y cuáles no, que se encuentran en color rojo. La relación de insulina-glucagón que regula el metabolismo que encontramos en color verde, donde una tiene mayor concentración y otra mayor predominio en el trabajo. Y en tercer lugar, que la insulina es la hormona dominante en el estado postprandial y lo que subyace de ella, que es la que se encuentra en color amarillo. Esto es fácil, esto lo pueden leer. La insulina promueve el anabolismo. Aquí encontramos que aumenta el transporte de glucosa en la mayoría de las células sensibles a la insulina, pero no en todas. Aumenta la utilización de la célula y el almacenamiento de la glucosa, aumenta la utilización de aminoácidos, promueve la síntesis de grasas. Cuando la concentración de glucosa sube 100 miligramos por decilitro, secreta insulina y el glucagón se inhibe y permanece bajo y constante. Acá van a ver un gráfico bastante ilustrado de cómo la insulina permite que la permeabilidad de la célula o la membrana celular aborde y permita el ingreso de la glucosa y se pueda realizar el funcionamiento propio dentro de ella, porque necesitamos esa energía a nivel celular para poder realizar y poder estar a la altura de una demanda metabólica. Ahora nos refiere inicialmente de que cuando sube 100 miligramos por decilitro la glucosa, la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo, esa glucemia, ese nivel de glucemia, se secreta insulina porque está en un parámetro alto. Entonces esa insulina es secretada por el páncreas, ingresa la glucosa a través de la membrana celular y se encuentra dentro de la célula. Y acá donde se inhibe el glucagón. Ahora, esto es a través del anabolismo. Cuando el glucagón domina en el ayuno, luego de la ingesta alimentaria se hace más lenta la secreción de insulina y el glucagón es más preeminente. Su función es evitar la hipoglucemia, es decir, valores bajos de azúcar en sangre, por así decirlo. Cuando las concentraciones de glucosa bajan de 100 miligramos por decilitro, la secreción de glucagón aumenta. Entonces tenemos por un lado la insulina, que es hipoglucemiante, y por otro lado tenemos el glucagón, que es hiperglucemiante. Y van a ver que se distinguen del origen. Algunas son de células beta, como la insulina, y el glucagón de células alfa. Ahora sí, la enfermedad metabólica como tal es caracterizada por ser crónica, afectar la calidad de vida de quienes la padecen, si no son tratadas oportuna y periódicamente. Se caracterizan por alterar las reacciones químicas en los procesos celulares. Todo lo que estuvimos hablando anteriormente, es decir, que estas reacciones químicas anormales, y nosotros necesitamos sustancia que en el cuerpo son insuficientes, y es producto de esto. Se puede encontrar una categorización muy especial en enfermedad metabólica en 5 aristas. La primera en síndrome metabólico, en obesidad central, en hipertensión arterial, que ya la vimos en el módulo 3, en diabetes y en dislipidemia. Vamos a atacar cada una de ellas. La primera es la de síndrome metabólico, que es un conjunto de signos clínicos que definen la situación patológica cuyo núcleo radica en la resistencia a la insulina y que gira en torno a la obesidad visceral y a la disfunción del tejido graso. Ahora bien, es un conjunto de signos propios de malos hábitos, de genética. Tenemos por una parte que pueden llegar a ser contraproducentes porque producen enfermedades mucho más intensas en el cuerpo y más complejas. Se pueden prevenir, por supuesto que sí.
Los síntomas y factores de riesgo, ya hablamos de que es la obesidad, los problemas en el nivel de glucosa, el nivel de colesterol, la dislipidemia, la presión y los triglicéridos altos. Ya vamos a ver los valores normales. Es una de las características y por eso está ubicada en primer lugar, muy común en la población en general. Es un poquito de todo, por así decirlo, de condimentos que han ido siendo perjudiciales, acumulables y que han llegado a una instancia en la cual el cuerpo ha tenido estos síntomas y factores y por otro lado pueden empeorar, por supuesto que sí. Acá tenemos las causas, es muy general esto, pero vamos a verlo de forma más específica. Es una acumulación de trastornos, como ya lo mencioné, ya sabemos cuáles son los trastornos, tiene que cumplir ciertas condiciones. Encontramos 5. La primera, que la circunferencia de cintura mayor a 102 centímetros en hombres y mayor a 89 centímetros en mujeres. Este es el índice de cintura-cadera y estos son los parámetros en los cuales nos dice que la persona tiene síndrome metabólico. En este caso sería obesidad central. Ahora la segunda, los triglicéridos elevados por sobre 150 miligramos por decilitro. La tercera, que el colesterol HDL, es decir, la lipoproteína de alta densidad o de alta concentración, es reducida en menos de 40 miligramos por decilitro en hombres y en 50 miligramos por decilitro en mujeres. La cuarta es que la glucosa en ayunas es elevada, es decir, que en ayunas ya se encuentra mayor a 100 miligramos por decilitro. La quinta es que la presión arterial sistólica se encuentra entre 130 o más y la diastólica se encuentra entre 85 miligramos de mercurio o más. Continuamos. La historia natural del síndrome metabólico inicia a través de una obesidad abdominal. Existe una acumulación de múltiples factores de riesgo que producen el síndrome metabólico y terminan siendo desencadenantes en la adquisición de diabetes tipo 2, que es la adquirida. ¿Bien? Ahora encontramos que un programa de ejercicio siempre va a ser una polipíldora, siempre va a ser un medicamento que a mí me proponga una solución a este tipo de problema. En este caso el síndrome metabólico es un problema que transfiere a una situación mucho más compleja si no es tratado a tiempo. Y esta medicación, por así decirlo, como polipíldora de la actividad física, nos propone una diferencia abismal. De todo lo que yo mencioné anteriormente de las condiciones, acá nosotros vamos a encontrar la diferencia entre una persona que un grupo control, bien, de este trabajo de Morales Palomo del 2021, podemos encontrar la diferencia entre un grupo control y un grupo en el cual se realiza una actividad, un ejercicio físico. No he leído qué tipo de ejercicio físico, indago que es el tipo aeróbico, ya vamos a ver más adelante la diferencia entre trabajos de fuerza o neuromuscular y de trabajos cardiovasculares, pero van a ver la diferencia que es significativa. En este caso, todas las cosas y las variables en cuanto a presión arterial, entre aterosclerosis, entre los niveles de glucosa en sangre, el nivel de glucemia y la medicación que tenía esa persona, van a bajar exponencialmente a medida que van realizando actividad física. ¿Y qué tipo de actividad física es la que en este estudio, en este trabajo, se tuvo muy en cuenta? Fue una intervención de 4 meses. O sea, nosotros en 4 meses realizar un entrenamiento del HIIT, o sea, interválico de alta intensidad, en ciclo ergómetro. Es un trabajo del tipo cardiovascular de alta intensidad, 3 veces por semana es la frecuencia. Cada sesión tuvo un trabajo de 10 minutos de entrada en calor al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso ya lo podemos sacar con Carbonen o con la fórmula en sí, la simple de 220 menos la edad, la de fórmula de Tanaka. Fue un trabajo interválico, como ya lo mencioné, de 4x4 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, intervalado por 3 minutos de recuperación activa a 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, que acá en este trabajo se trabajó a intensidad del 90%, las pausas fueron activas de 3 minutos al 70%, el mismo porcentaje de la entrada en calor que fue de 10 minutos. Y es exactamente el mismo trabajo. Y acá yo les doy la recomendación para que ustedes vean la diferencia que pueden proponer en una prescripción del tipo de actividad física de estas características para personas con síndrome metabólico y que va a ser muy funcional en la calidad de vida. Ahora, la segunda variable que yo les mencioné era la obesidad central, que puede definirse simplemente como una enfermedad en el exceso de grasa corporal que se ha acumulado a un grado tal que la salud puede verse
afectada. Les mencioné el ICC, que es el índice de cintura-cadera, en el caso de hombres y en el caso de mujeres. La clasificación de dónde se va a encontrar la grasa, eso no importa mucho, pero sí existe una distribución, bien, una categorización del tipo de cuerpo de la persona, de acuerdo a esta distribución de grasa. Un cuerpo androide o forma de manzana es típica en varones, un cuerpo ginecoide o forma de pera es típico en mujeres. Y acá encontramos el índice de masa corporal, que ustedes ya lo conocen bien, que es el índice de Quetelet, donde nosotros podíamos tener una estadística, una categorización de la composición corporal, pero obviamente para este tipo de estudios, este tipo de estudios que ustedes pueden llegar a realizar de forma previa a una planificación de ejercicio de actividad física para sus alumnos o sus clientes, es muy limitado. Yo les recomiendo que utilicen el ICC, y de esta manera ustedes lo pueden realizar al índice de masa corporal, por supuesto que sí, para tener un control total de la composición corporal. Pero si ustedes quieren ver la distribución de la grasa y controlar dicha distribución, independientemente de la composición total, les recomiendo el ICC, donde ustedes van a tener lo que yo mencioné del cuerpo androide y ginecoide, y ustedes van a poder tener una categorización y un control, si se quiere, mensual de este tipo de distribución para que ustedes tengan en cuenta. Y es fundamental que sea bajo y que se mantengan estos parámetros como lo están observando ahora, para mantenerse normal tanto en hombres como mujeres. Ahora, esta clasificación. ¿Cuál es el problema fisiológico por el cual es tan fácil a una determinada edad obtener grasa corporal y que sea en obesidad central y tan difícil que es eliminarla? Bueno, encontramos dos causas. La primera es la relación de los receptores de alfa o beta que se encuentran en las células de los adipocitos. Es decir, que todas las células tienen receptores que interactúan con diferentes hormonas y neurotransmisores. Eso ya lo vimos en la primera parte. Las células alfa de los adipocitos inhiben la pérdida de grasa y las células beta estimulan la pérdida de grasa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en las zonas donde se acumula mayor tejido adiposo hay una mayor cantidad de receptores alfa que de beta. Es decir, que hay una mayor cantidad de receptores de células que inhiben la pérdida de grasa que las que estimulan la pérdida de grasa. Y es por eso que primero aparece y es lo último que se quita. La segunda causa es el flujo sanguíneo. Hay estudios que midieron la cantidad de sangre que llega a diferentes partes del cuerpo y encontraron que el flujo sanguíneo no es el mismo en todo el cuerpo. En el abdomen y en piernas se vio que en la parte baja del abdomen el flujo sanguíneo era más bajo que en la parte superior del abdomen. Esto provoca que la grasa no pueda ser metabolizada o llegue a diferentes tejidos para utilizarse. ¿Cuál es la recomendación para que la obesidad central pueda ser abordada y tratada con tiempo y en base a una planificación? El ayuno intermitente o una dieta baja en hidratos de carbono. Esto ya se encarga el profesional, que es el nutricionista. Nosotros nos encargaremos de la realización de entrenamiento de fuerza o HIIT que estimulen la secreción de catecolaminas endógenas. ¿Bien? Para esto es estimular los receptores beta, es decir, aquellas que estimulan la pérdida de grasa. El HIIT sigue siendo lo fundamental en esto. El entrenamiento de fuerza también, recuerden que el músculo, en mayor proporción, y mientras mayor sea el músculo, va funcionando como un órgano endocrino. Ahora, ¿cuál es importante? Que ustedes cuando prescriban no tan solo tengan características de entrenamiento cardiovascular, como el del HIIT que mostré inicialmente en la persona de síndrome metabólico, sino el entrenamiento de fuerza. Hay que ver qué tipos de fuerza, ya lo vamos a ver acá, y el entrenamiento intervalado, que el intervalo fue cardiovascular, el intervalo también puede ser aplicado en fuerza. Por otro lado, el control del sueño. La restricción crónica del sueño constituye al aumento de la adiposidad. ¿De cuánto? Por cada hora que menos duerme esa persona, tiene un aumento de 12 gramos de grasa visceral. Es importante el descanso diario entre los entrenamientos. Bueno, acá encontramos algunas generalidades que estas no son tan importantes, pero sí me voy a centrar más bien, porque esto ya dependería, las generalidades depende de la persona y del tipo de personas que nos llegue con obesidad central, en cuanto al tiempo, en cuanto a las kilocalorías que se permitan en una dieta hipocalórica, entre el tiempo de duración de cada una de las sesiones. Eso ya lo vimos mucho en el módulo 2, pero me voy a centrar en el tercer subtítulo, que es el de los objetivos, en el cual esto es importante para que no se produzca un efecto rebote, que se debe perder. O sea, el objetivo principal cuando esa persona llegue
es que pierde entre un 5 y un 10% del peso corporal y lo debe mantener a lo largo del tiempo. Esto de forma paralela va a crear hábitos saludables en esa persona que le permitirán no tan solo tener la inclusión de hábitos saludables en cuanto a alimento y adherencia a la actividad física, sino más bien que se acostumbre a ese cuerpo, que el metabolismo funcione de forma paralela, de forma eficiente. Nosotros estamos trabajando en enfermedad metabólica, recuerden eso, y luego de unos meses en el cual la persona ya se ha acostumbrado a ese cuerpo nuevo, por así decirlo, respecto a la composición corporal, promover un aumento de pérdida del 10% para que se propongan beneficios mucho mayores. Y acá vamos a conseguir una combinación de hábitos saludables, es decir, dieta y descanso, y ejercicio físico con modificación de hábitos higiénicos dietéticos del paciente. Lo primero es mantenerlo durante un buen tiempo y luego promover de forma sistemática y exponencial la pérdida de dicha composición corporal o de peso. Ahora, si nosotros queremos tratar a una persona inicialmente, el ejercicio aeróbico siempre. Y acá ustedes van a encontrar la tabla de recomendación de Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Medicina del Deporte para tratar a estas personas cuando recién empiezan. Luego de ello, ya podemos adoctrinar un entrenamiento mucho más complejo, en el cual vamos a abordar entrenamientos de fuerza, entrenamiento de flexibilidad, entrenamiento de velocidad y de deportes. Y ustedes van a encontrar en esta tabla mucho más explicado los componentes de la carga en cuanto a duración, miran los tiempos, en cuanto a intensidad, miran los parámetros de la fórmula de Carbonen o del VO2 a través de un método doblemente indirecto, como puede ser el test de los 1000 metros, el test de Rockport, de la milla Rockport, o el test de la milla Cureton, el yo-yo test. Pueden utilizar muchos test doblemente indirectos para obtener el VO2 o obtenerlo con algunas fórmulas equivalentes que me permitan a mí transferir lo que es la frecuencia cardíaca máxima al VO2 máximo, la densidad, es decir, el tiempo de trabajo y el tiempo de pausa, el volumen de trabajo en cada sesión, la frecuencia en veces por semana. Pueden hacer un trabajo mucho más complejo aplicando todo esto directamente semanalmente. Y tenemos lo que seguimos recomendando siempre, que es el trabajo en HIIT, con las categorizaciones de los componentes de la carga como están explicados ahí, y el trabajo funcional si eventualmente esa persona, o sea, la persona que tiene obesidad central, trajera otros factores de riesgo o tiene alguna problemática o patología o lesión en su tejido óseo que no le permita realizar los impactos. Ahora vamos con la diabetes. Es el segundo trastorno más frecuente del sistema endocrino pancreático en la familia de alteraciones metabólicas. Se caracteriza por concentraciones plasmáticas de glucosa anormalmente elevadas. Esto es en el torrente sanguíneo, en la hiperglucemia. Es cuando se encuentra en ayunas por encima de 100 miligramos por decilitro. Tenemos una clasificación. En ayunas también puede ser por sobre 125. Hay diferentes autores que plantean diferentes parámetros, pero entre mayores a 100, mayores a 125, podríamos encontrar una persona que tiene resistencia a la insulina. Ahora bien, de la clasificación encontramos dos tipos de diabetes. La primera, la diabetes tipo 1, que representa un 10% de la población que tiene esta enfermedad, que se encuentra en etapa infantil, en la cual existe una deficiencia de la insulina y ya tiene un tratamiento que es el único que la inyección, la inclusión de insulina a través de inyección. Ahora bien, la diabetes tipo 2, que es la adquirida, que es por todos los hábitos insalubres y todo lo que se mencionó, es una pandemia no contagiosa, representa el 90%, como ya les mencioné, tiende a aparecer por sobre individuos mayores a 40 años, miren bien eso. Su principal característica es la resistencia a la insulina. Continuamos. Antes de nada vamos a pasar a algo más gráfico, que ya tendría que ver con cómo es el parámetro, la medida, cómo es la medición de la glucosa. Y acá nosotros vamos a encontrar el glucómetro, que es la herramienta más precisa que nosotros podemos necesitarla mucho si tenemos alumnos o clientes que son diabéticos, para el control antes, durante y después de las sesiones de entrenamiento. De acuerdo a esto, nosotros vamos a poder prescribir y nivelar las intensidades de ejercicio. Bien, observen esto por favor, porque no lo vieron nunca.
Ahí encontramos el tratamiento. Lo que no se ve, porque se cortó el video, es que esta persona tenía 236 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Esta persona es diabética, es tipo 2, en su calidad de vida tuvo muchas situaciones de estrés en los últimos años y eso le produjo el que hoy en día tenga este tipo de enfermedad metabólica. Ahora bien, encontramos los objetivos, voy a pasar más a esto. Tenemos efectos durante el ejercicio. Bien, cuando nosotros prescribamos tenemos efectos durante el ejercicio, que lo primero que va a suceder es una reducción de la glucemia. Puede entenderse también que es un efecto beneficioso, pero si ustedes no tienen una buena conexión, comunicación con el alumno, con el cliente, no les va a decir nada, o sea, tiene que decir, les tienen que tener comunicado, tienen que tener ustedes parámetros de control para poder prescribir las intensidades y el volumen de la carga. En este caso, si el volumen es mucho y la intensidad es mayor, yo voy a tender a aumentar la densidad, es decir, voy a dar mayores recuperaciones o pausas activas para que esa persona se recupere, porque los sistemas energéticos, de acuerdo al requerimiento que nosotros estamos planificando, no están siendo los adecuados. Cuando después de realizar la actividad física tiene una mayor sensibilidad a la insulina y una mayor tolerancia a la glucosa. Bueno, esto lo podemos seguir. ¿Cuáles son las evaluaciones médicas pre-ejercicio? Electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo graduado, eso ya lo vimos. Valoración del control glucémico incluyendo hemoglobina glicosilizada. Examen oftalmológico, neurológico, musculoesquelético, pruebas de funcionamiento renal incluyendo la microalbuminaria. Bien, ahora continuamos. Hipoglucemia inducida por el ejercicio, es decir, que yo a través de la realización de ejercicio puedo promover una hipoglucemia, es decir, que se encuentre por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y ya sabemos que la hormona que tiende a aparecer es el glucagón. Ahora, hay que monitorear bien la glucemia al iniciar los ejercicios y durante los ejercicios. Por ejemplo, si disminuimos la dosis de insulina, según lo prescribe el médico, o aumentar el consumo de hidratos de carbono de 10 a 15 gramos cada 30 minutos, antes de cada sesión la podemos mantener. Si necesita inyectar insulina en un área, como en el abdomen, que no intervenga activamente durante la realización del ejercicio. Se hacen las pausas, se hacen en la recuperación. No hacer ejercicio durante los periodos de máxima actividad insulínica. Conocer los signos y síntomas de hipo y de hiperglucemia y realizar los ejercicios con compañía. Es importante un grupo de trabajo a la hora de realizar ejercicios con tipos diabéticos, con personas diabéticas. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas que vamos a encontrar acá? Bueno, entonces se repite. Signos y síntomas son estos: mucha sed y la boca permanentemente seca, debilidad y cansancio justificado o no, aumento del apetito, orina en exceso y pérdida del peso sin causa aparente. Por lo general con el diabético, si le dan ejercicios de fuerza no se cansan mucho, es interesante, por más que ustedes les den un 75, un 80% del RM, no se cansan, pero si ustedes les proponen un trabajo en circuito, en cross o un HIIT, van a ver la diferencia abismal en la aparición de estos signos y síntomas, en mucha menos unidad de tiempo de trabajo y cómo van a tener que dosificar mayor la carga. Acá encontramos para el acondicionamiento o entrenamiento de los diabéticos. Si yo quiero entrenar resistencia, si yo quiero entrenar frecuencia, encontramos los parámetros para poder adecuar la prescripción de la carga de esa persona. Acá las directrices que encontramos del Colegio Americano de Medicina del Deporte es el tipo de modalidad, o sea, el tipo de ejercicio: aeróbica, fuerza, flexibilidad funcional. ¿Cuál es el objetivo del sujeto? Si quiere perder peso, ¿qué tipo de frecuencia voy a tener? ¿Y cuándo va a ser la duración aproximada para poder alcanzar este objetivo? Esto sería el cuadro esencial a mediano y largo plazo una vez que ustedes planifiquen. Intensidad, frecuencia, me da las variables, los componentes de la carga, me da el tiempo para llegar a estos objetivos de acuerdo al objetivo del sujeto. Recuerden que son los objetivos generales. El sujeto puede llegar a tener objetivos específicos y nosotros nos vamos a tener que acomodar en un porcentaje de la planificación para alcanzar a esas pretensiones de lo que él pretenda o de lo que él alcance o que quiera lograr a mediano o corto plazo. Ahora, entre las actividades de intensidad de ejercicio del 60-75% de la frecuencia cardíaca máxima, encontramos las duraciones. Bien,
donde va a ser el ajuste de la insulina antes de la actividad física, de acuerdo al volumen, mejor dicho, de acuerdo a la duración del trabajo, y la dieta según la glucemia. Básicamente lo que ustedes van a ver es que la intensidad del ejercicio va a tener una relación directa con el nivel de glucemia de la persona. Si ustedes van a prescribir una intensidad de ese día del tipo baja, y acá encuentran 3 ejemplos, y la persona se encuentra por debajo de 100 miligramos por decilitro, ustedes van a proponer una ingesta de hidratos de carbono del 10 al 15 gramos. Ahora, si se encuentra por encima de los 100 miligramos por decilitro, no precisa comer, de acuerdo a esta intensidad. Si la intensidad va a ser moderada, es decir, que va a aumentar la intensidad, estos son los ejemplos, y se encuentra por debajo, le vamos a dar un aporte mayor de hidratos de carbono. Si está en hipoglucemia, le vamos a controlar las glucemias en actividad física. Miren que el aporte es en 100, 180, es igual al que fuera menor a 100 en baja, es igual el aporte de hidratos de carbono. Si se encuentra en 180, 250, si es intensidad moderada, no precisa comer. Miren la diferencia de los niveles de glucemia en relación a ¿qué? A la intensidad de ejercicio. Ahora, si encuentro un ejercicio intenso, acá encontramos los ejemplos, y se encuentran estos parámetros, miren la dosificación de los hidratos de carbono antes de realizar actividad física, y donde yo no voy a tener posibilidad de hacerlo, más que todo por prevención de la salud o de un evento que pueda llegar a ocurrir en la realización del mismo, es cuando se encuentre por encima de 250, si la actividad es intensa. Los valores de glucemia pre y post prueba de esfuerzo graduado. Van a encontrar una generalidad, sujetos de diversas edades, por lo general la mayoría tiene cerca de 40 o más. Recuerden que tiende a aparecer la diabetes tipo 2 en sujetos mayores a 40 años. Van a ver los niveles de glucosa pre-ejercicio, los niveles de glucosa post-ejercicio y la diferencia entre cada uno de ellos. Salvo 2 excepciones que son las que pude observar acá en el número 10, que empezó con 96 y llegó a 99, es decir, que aumentó ligeramente, y en el sujeto número 13, que tenía 65 y terminó con 105, todas las demás tuvieron un trabajo de bastante diferencia. Todas han bajado en gran o en menor medida los niveles de glucemia. Incluso estos, que son demasiado altos, se han encontrado en otros parámetros, pero estos son valores subjetivos, pero para que ustedes entiendan de cómo la glucosa va a bajar, va a descender en un 90% si hacemos los controles adecuados de la planificación, y la glucemia va a descender en la realización del trabajo. Miren las edades para que tengan en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que a mí me propone la insulina? Primero que todo, el control de la glucemia, que va a disminuir, porque esa glucosa va a acceder a la célula en sí. El aumento de la síntesis proteica, bien, y la liberación, va a descender a la liberación de ácidos grasos libres a través de la lipólisis. Acá encontramos la clasificación de los diabéticos. Esto no es tan importante. Las complicaciones de los diabetes. Se recomienda que la persona diabética no haga ejercicios de impacto, que tenga un cuidado de la visión, o sea que utilice lentes. Si van a estar al aire libre o en lugares como caminatas recreativas en montaña, en bosque, muchísimo cuidado con la visión, con el ojo del diabético, y muchísimo cuidado con el pie del diabético. Por si se llega a lastimar, golpear o caer, es fundamental que tengan mucha prevención en el contexto en el cual van a desarrollar la actividad física. Mejor si tienen un espacio físico controlado, es decir, como un gimnasio o un salón, que a ustedes les permite tener un control de prácticamente todo, o de condiciones que sean directas a la realización del ejercicio. Y por otro lado, ustedes van a poder proponer los trabajos de HIIT. Bueno, los beneficios del ejercicio físico para diabetes tipo 1, para diabetes tipo 2, la prescripción de la actividad física, si además de que es diabético tiene obesidad o no, o una cardiopatía isquémica. Acá ya se empiezan a agregar otros factores que son un poquito más complicados para que yo tenga en cuenta. Mientras más factores de riesgo, más va a ser el rompecabezas en la planificación y en el cuidado
para esa persona, para mantener o para mejorar su calidad de vida. Eso es importante que tengan en cuenta. Acá bien en el sistema modular estamos viendo de forma desglosada cada una de las enfermedades, pero obviamente pueden ocurrir casos en que tengamos personas con varias. Bueno, las recomendaciones respecto a los porcentajes de frecuencia cardíaca, de la duración, que no tenga más de 2 días consecutivos sin hacer actividad física, esto es fundamental. Los trabajos de fuerza, qué es lo que vamos a ver nosotros antes del ejercicio, durante el ejercicio y post ejercicio. Básicamente es un control de los hidratos de carbono y de la glucemia, nada más que por eso. Acá encuentro algo parecido a lo que mencioné con las tablas de leve, moderado e intenso respecto a la intensidad. Algunos ejemplos mucho más claros aquí, no tan limitados como era el anterior. La glucemia pre-ejercicio y la ingesta de hidratos de carbono que a mí me permitirían mantener, elevar o mantener que puedan realizar el trabajo. Acá encontramos que más de 300, más de 250 nunca por los cuerpos cetónicos. Terminan siendo muy dañinos para el cerebro. Ya sabemos que son combustibles alternativos que se producen a través de la beta oxidación en las células del hígado y dan energía al cerebro, músculo y al corazón, pero pueden ser contraproducentes. Es cuando la persona está haciendo una dieta de estas características y está realizando actividad física con un ayuno establecido. Bien, tipos de insulina. Las lapiceras de corrección, por si no las ubican, son variadas. Hay 4 tipos de insulina. Acá van a ver las diferencias. Cada una tiene un nombre en su droga. Yo no lo puse para que no se compliquen. El diabético lo sabe que lapicera le corresponde a cada una y la unidad de medida, las unidades que tiene que colocar para corregir o para mantener. Y ahora bien, van a ver el inicio de la acción, que va a ser mayor de acuerdo a la duración. Miren lo que les digo, el inicio de acción va a ser cada vez mayor de acuerdo a la duración que nosotros queramos de la insulina. Y acá nosotros vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, acá encontramos 2 unidades. Cuando el diabético tipo 1 consume 30 gramos de hidrato de carbono, lo que tiene que incluir para que esos 30 gramos vayan. Ahora bien, acá hay una diferencia de 10 unidades que puede ser fatal en 3 horas para exactamente la misma persona. A simple vista no parecería mucho, pero para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, acá encontramos un receptor que es el GLUT4, el cual permite el acceso de la glucosa al músculo, pero eso no es importante. Acá encontramos otra cosa. Ejercicio, glucemia e insulina. Ahora bien, la captación de la glucosa se puede desglosar en inducida por contracción muscular, inducida por insulina y por el músculo esquelético. Y acá van a ver 3 ejemplos, cada columna corresponde a un ejemplo de la actividad. Por ejemplo, acá encontramos un tipo de actividad en cuanto a la intensidad del volumen, que acá la podemos encontrar, que aumenta la captación, concentración muscular, reduce la glucemia, además de realizar el ejercicio después de una comida, en lugar de antes, o sea, se realiza ejercicio después de la comida, no antes. Y van a ver las modificaciones. La única modificación que la tiene es en la captación de glucosa inducida por contracción muscular. En la segunda, vemos que después del ejercicio la sensibilidad periférica de la insulina aumenta hasta 48 horas, o sea, la duración es mayor, con el fin de reponer el glucógeno que ha sido utilizado en la sesión. Básicamente no encuentra muchas diferencias, pero este último es el que más me importa. ¿Por qué? Este último es donde el entrenamiento provoca una adaptación muscular que contribuye a mejorar la sensibilidad de la insulina. Se ha demostrado que realizar entrenamiento en ayunas, en comparación con haber ingerido hidratos de carbono de forma previa, aumentaría las mejoras de remodelación muscular y la sensibilidad a la insulina en hombres jóvenes, para diabéticos jóvenes. Y acá encuentran la diferencia, y en casi todo es mayor. Como ya les mencioné, si hablamos de metabolismo, enfermedad metabólica, lo mejor es el entrenamiento de alta intensidad, intervalado, y no tan así los entrenamientos de fuerza. Ahora, el ejercicio y páncreas. En esta población, en este trabajo de investigación, hay 82 personas, 46 fueron a estos 4 tipos de entrenamiento. Encontramos HIIT en bloques de 2 minutos al 85% y las pausas activas
al 50%, bien, 2 minutos arriba, 2 minutos abajo, el bajo es 50, el de arriba es 85, hay que mantenerlo otras 6 veces. Acá fueron 12. En el SIT, que también lo vimos, que es el sprint intervalado de alta intensidad, encontramos trabajos al 120% durante 30 segundos y 2 minutos al 50% durante 12. El tercer bloque fueron 10 personas, que fue el entrenamiento continuo, 30 minutos al 70%, vigoroso, y encontramos otro tipo de entrenamiento funcional de alta intensidad, viene una variable de este, una adaptación de este, del HIIT, donde fue de 30 segundos por 30 segundos de recuperación. Y por otro lado encontramos que una población que hizo un solo tipo de entrenamiento, que fue combinado, ¿bien? Fue intervalado, fue un HIIT de 2 minutos al 85, 2 minutos al 50, exactamente como lo fue acá, pero además se agregó un trabajo de musculación, de grupos musculares, tanto de arriba como de abajo, durante 3 veces, durante 12 semanas. Y esto terminó siendo más beneficioso que aplicar todo esto. O sea, el poder contribuir con un entrenamiento concurrente en el que se situara el HIIT y el entrenamiento de fuerza. Ahora bien, la masa muscular y la diabetes tipo 2. Básicamente lo que nos dice este trabajo, que mientras menos masa muscular tenga el sujeto, que eso lo podemos analizar a través del nutricionista con una antropometría o con una bioimpedancia eléctrica, podemos sacar el porcentaje de masa muscular y de masa grasa. En este sentido, lo que nos dice este trabajo de investigación es que la masa muscular menor va a contribuir a un aumento de la diabetes, ¿bien? O un pésimo estado de diabetes, va a tener mayor riesgo de diabetes tipo 2. Ahora, si el sujeto tiene más masa muscular, va a ser cada vez menos. En un metaanálisis, el ejercicio de fuerza mejora la resistencia a la insulina entre adultos con obesidad y sobrepeso. Se debe recomendar de forma preventiva y terapéutica. Acá encontramos otro trabajo de investigación, que es la percepción del tiempo que puede modificar el peso. Este trabajo es muy interesante, del 2016. Situaron a grupos de diabéticos en 3 habitaciones separadas y les colocaron, los hicieron jugar videojuegos en cada una de las habitaciones. Y acá vamos a ver cómo influye mucho el sistema nervioso, porque lo que hicieron es situar a tres grupos de diabéticos en 3 habitaciones diferentes con relojes adulterados. Los 3 tipos, los 3 sujetos, los 3 grupos en realidad, tenían 45 minutos de tiempo en total dentro de la habitación. Pero lo que hicieron ellos es que jueguen videojuegos con un reloj adulterado en cada una de las habitaciones. Ya había uno que no ha sido adulterado, que es el de los 45 minutos porque fueron reales. El segundo, que fue también de 45 minutos, pero ellos veían el reloj y pasaba más lento y ellos pensaban que iban a estar 90 minutos. Y el tercer grupo, donde fue adulterado en mayor porcentaje el reloj y cada vez pasaba más lento y ellos pensaban que estaban 180 minutos. Y de lo que se puede observar aquí es que el tiempo que ellos percibían, que ellos observaban, el tiempo era el real, era el mismo para todos, eran 45 minutos, pero a medida que ellos observaban que el tiempo era mayor realizando la actividad, descendían los niveles de glucemia por sí solos, de los miligramos por decilitro. Miren la diferencia del real con el adulterado y con el doblemente adulterado, por así decirlo. Cada vez ha sido menor el nivel de glucemia de acuerdo a cómo ellos percibían el paso del tiempo. Acá encontramos algunos fenómenos glucémicos que pueden llegar a aparecer fuera del ejercicio. La última variable es la dislipidemia, que es una concentración elevada de colesterol y o triglicéridos, o una concentración baja de colesterol de lipoproteínas de alta densidad, que es el HDL. Bueno, esto básicamente tiene que ver con la genética, con enfermedades, con concentraciones bajas de la hormona tiroidea, bien, por la segregación de yodo o enfermedad renal. Puede producir aterosclerosis, que esto ya lo vimos en el módulo de cardiovascular. Miren todas las cardiopatologías que encontramos aquí, que son propias del módulo número 2, pero bueno, pues por el desbalance que existe entre las grasas entre el colesterol y los triglicéridos. Esto se puede realizar a través de un perfil lipídico, a través de un examen de laboratorio.
encontramos los lípidos más importantes. El colesterol es un componente esencial para las membranas celulares. Los triglicéridos presentes en los adipocitos se utilizan para obtener energía, porque está almacenada ahí. Es necesario para llevar a cabo los distintos procesos metabólicos, incluidos el crecimiento corporal. Y las lipoproteínas son partículas de proteína y otras sustancias. Y encontramos el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, la HDL, que ya la mencioné, y la BLE, la de muy baja densidad. Las generalidades para el tipo de entrenamiento con un sujeto que tenga dislipidemia, que ya lo va a tener en menor medida atrás de todo lo que yo mencioné y de otras unidades como la del módulo número 3, que es cardiovascular, que se debe tener muy en cuenta. El ejercicio físico mejora el perfil lipídico, ya lo sabemos. Se produce un descenso del colesterol en individuos que realizan actividad física con mayor intensidad. La intensidad es fundamental acá. El ejercicio físico provoca que las lipoproteínas ricas en triglicéridos reduzcan en número y en tamaño. El acondicionamiento propio para producir los objetivos y la mejora en la calidad de vida y salud de esta persona es el tipo de actividad física. El más aconsejable es el tipo aeróbico, es decir, moviendo grandes grupos musculares. El volumen es un gasto calórico de 1500 calorías semanales. Esto ya lo vimos en la fórmula del módulo 3 o número 4 para sacar las kilocalorías semanales a través del METS, bien, de la planificación de METS. La intensidad, que se encuentra en un 40 y un 75% de la frecuencia cardíaca de reserva. El VO2 hasta el 75%. La duración, que sea entre 40 y 60 minutos o 2 sesiones. Acá ya se hace una fracción del tiempo en total. Por ejemplo, acá 2 sesiones al día de 20 o 30 minutos, si no es una completa de 40 y 60. Y la frecuencia de 5 días a la semana para maximizar el gasto calórico. Bueno, gente, básicamente este fue el desarrollo del módulo número 5. Es un módulo muy complejo, la verdad. Traté de hacer lo más sintético posible para entender el porqué, qué es lo que se altera y qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de las categorías de enfermedad metabólica. Obviamente necesita un estudio mucho más complejo el día que ustedes quieran especializarse en estas poblaciones, que cada vez son mayores. Vuelvo a repetir, siempre les digo esto en los videos, cada vez encontramos mayor porcentaje muestral de estas poblaciones y por lo tanto necesitan de un profesional de la salud como nosotros, que nos encontramos al lado, son los primeros interventores para poder prescribir la actividad física con las indicaciones del médico y de toda la ciencia que hay detrás o el aporte bibliográfico que nosotros podemos centrar para planificar. Sin nada más que agregar, que estén muy bien.